nuestra maestra Patricia. This meeting is being recorded. Nuestra maestra Patricia Bundio, como tal, muy sensible a todas estas cuestiones sobre género. También damos las gracias a la Comisión de Género, liderada por la maestra Hasibi Romero, el que nos dé esta oportunidad de participar en esta jornada. A continuación presentaré a la maestra Lucero, que nos va a presentar una breve charla o ponencia sobre la violencia. Voy a leer su semblanza curricular. La profesora Lucero Escobar Castañeda es licenciada en Derecho. Cuenta con varios cursos en la materia de género. Tiene un diplomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos y amparo. Tiene un diplomado también en violencia de género por el Instituto de la Mujer. Ha tomado e impartido diferentes cursos en preparatoria a nivel medio superior y también en universidades por medio de la Secretaría de la Mujer. Entonces damos la bienvenida a la profesora Lucero y bueno, escuchamos su ponencia. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable maestra Fernanda. Gracias maestra Hasibi por otorgarme este espacio el día de hoy. Y pues de antemano, mil felicitaciones para todas ustedes y que se la pasen muy bien en su día. Les mando un grato y cordial saludo. Bueno, de hecho, a mí me tocó exponer el día de hoy lo que es las comisiones a dónde podemos acudir en caso de violencia. Como tal nos refiere que en realidad aquí en la universidad son las CINIG. Ustedes nos preguntarán qué es la CINIG. Las CINIG son las comisiones internas para igualdad de género, es decir, son organismos auxiliares de las entidades académicas o dependencias. También nos refiere que cuyo objetivo es la concordancia con la SIGU e impulsar implementación de la política institucional en materia de igualdad de género de la universidad y prevenir cualquier tipo de discriminación y violencia por razones de género a través de acciones sistemáticas y profundas diseñadas con la participación de las autoridades y la comunidad. Ustedes podrán preguntar a qué instancias debo acudir. Primero que todo, vamos a saber a qué instancias, que son a las instancias universitarias. Posteriormente, ahorita lo que vamos a dar es, ¿qué es la violencia de género? Bueno, como tal, la violencia de género es aquella que se ejerce contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo producido. Nos incluye todas las formas de agresión que atenten contra su integridad física o psicológica. Por razones de género, se entiende que es una acción u omisión contra cualquier persona o grupo de personas motivadas por su sexo. Es decir, una orientación sexual o identidad de género que tenga como consecuencia un trato de inmigrante o discriminatorio, un daño y que este a su vez le produzca a la persona que lo está recibiendo, siempre y cuando sea una mujer, o también puede ser en este caso un hombre, un sufrimiento, es decir, o algún acontecimiento que podría ser también la muerte. Posteriormente nos dicen que en realidad es algo que atenta contra su integridad física. Proseguido de esto, podemos verificar que la CINIG también es la que se encarga de dar atención lo que es posteriormente a las quejas de los universitarios. Es la Comisión Interna de Género. CINIG. Sí. Y también nos comenta posteriormente que lo que se tiene que realizar es
en el caso de que ustedes sean o se violente sus derechos, en el caso de las mujeres, pues hay como tal un lugar donde se puede, un protocolo de la violencia de género. En este caso, es el protocolo de violencia de género de la UNAM. ¿Qué nos dice este protocolo como tal? Pues nos dice en realidad todo lo que ustedes tienen derecho como alumnos, como alumnas, que no se les debe de violentar, que ustedes como tal deben de recibir un trato adecuado por parte de la instancia, y aparte tienen ustedes que, como tal, permítanme un momento. Como tal, ustedes también tienen que acudir en el caso que se les violente a una unidad, en el caso de lo que es de la violencia donde se puede acudir. Nos dice que es el jurídico, en este caso es el jurídico CCH Azcapotzalco, que son los servicios que brinda. Nos dice que es la unidad jurídica del plantel, son las asesorías, la orientación sobre los derechos y obligaciones de los integrantes de esta comunidad universitaria, integrantes, sean hombres o mujeres. Nos dice también, como tal, que ustedes tienen derecho a recibir, en el caso de que ustedes presenten su queja, se les tiene que recibir para que ustedes puedan, como tal, decir qué es lo que requieren, si se les está violentando. En el caso de las mujeres, no se queden calladas, porque es lo primero que se tiene que emitir como tal, una queja, para que haya una sanción. Posteriormente de esta sanción, pues ya no se volverá a repetir, porque ustedes son las que tienen en realidad son las que están luchando por su integridad, y como tal, esta unidad, en todas aquí en el CCH Azcapotzalco, está una comisión integrada por parte de algunos profesores que en realidad podemos apoyar. Somos como los facilitadores, somos los representantes, y aquí se les brindará la orientación y el apoyo que ustedes requieran. No duden en decir ustedes que requieren un apoyo de atención. También nos menciona que como tal ustedes el protocolo de violencia de género, como tal también nos establece que ustedes tienen que ser tratadas con dignidad. Permítanme un momento. Es que tenía como tal la información, por eso no se las estoy mostrando, porque en realidad ya tenía la información, pero tuvimos algunos problemas técnicos y por esta situación pues como tal ya no pudimos presentárselas. Permítanme un momento y bueno, ya empezamos con lo que es en realidad, ¿no? El tema. Bueno, nos dice como tal que aquí aquí en el CCH, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, es como tal fundamental fortalecer la cultura de la equidad de género. Ustedes que se preguntarán qué es la equidad de género. Es una igualdad ante todos, una igualdad para todos, en donde debe de haber un equilibrio. Todos somos iguales ante la ley. Posteriormente nos dice que con sus funciones sustantivas y la composición de su comunidad se integra por docentes, lo que les estaba comentando, trabajadores, alumnas y alumnos. Nos dice como tal que se crea un organismo autónomo que atiende estos casos de violencia y se amplía el Tribunal Universitario con perspectiva de género y se fortalece la Defensoría de los Derechos Universitarios a través de su reglamento. También nos menciona que se incorporan asignaturas con perspectiva de género en los planes de estudio. Y pues ya como tal nos refiere
que la equidad de género se debe de poner en práctica en los espacios académicos para evitar cualquier acto de abuso y de violencia. Nos dice que desde la dirección como tal se busca lo que es reconocer la existencia de la igualdad de género, dar a conocer este tema en todos los espacios académicos del colegio. Se fomenta la equidad de género como un valor indispensable en el desarrollo universitario. Se difunde de nuestros derechos humanos y como universitarios. Nos dice que cómo se propicia esto, el género. Pues el género se utiliza para referirse a la característica de estereotipos sociales o culturalmente que se consideran identificados como masculinos o femeninos. Es la característica que puede abarcar desde funciones que se le han asignado uno a otro. Como tal, nos dice que la igualdad de género en sí es un derecho humano consagrado en la Constitución, en las leyes nacionales y tratados internacionales. Posteriormente nos dice que hay diferencias entre sexo y género y que a menudo sexo y género son utilizados como sinónimos y se trata de conceptos con características distintas. En este caso, lo que nosotros en realidad, pues lo que queremos saber es dónde acudir. Ya dimos como tal lo que es el género, la perspectiva de género. Les voy a dar otro dato, que es la perspectiva de género, que es una herramienta de análisis que permite identificar las relaciones asimétricas de poder, sean formales o sustantivas, es decir, entre hombres y mujeres, o cualquier disidencia sexogenérica, También permite cuestionar los hechos y valorar las circunstancias. Como tal, nos dice que la violencia de género es cualquier acción, conducta u omisión ejercido en contra de una persona en función de su identidad, orientación o expresión de género, sea hombre o mujer, o cualquier disidencia sexogenérica. Nos dice que la violencia de género puede ocurrir en cualquier relación. La violencia de género como tal es sin ser necesaria la existencia de una relación formal. Es decir, como tal, pues surge lo que es los golpes, lo que es en este caso cuando son novios y sufren, les pegan o las amenazan. Ahí está habiendo como tal una violencia. Violencia en el noviazgo se llama. Y la violencia de género puede surgir, por ejemplo, una relación de pareja, extrapareja, un compañero, una compañera, un profesor o alumno, y entre personas que mantienen una relación alguna. Ahora vamos a lo que es posteriormente, lo que ustedes quieren saber, el hostigamiento, el acoso. En realidad, el hostigamiento es una conducta verbal o física que genera un ambiente de intimidación. Y puede ser ya sea entre ustedes como compañeros, entre trabajadores o profesor-alumno, alumno-profesor. Nos dice también que como tal podemos visibilizar, situaciones de acoso, violencia sexual e identificarlas. Nos dice que el acoso verbal es alguna vez que en el caso puede ser una amenaza, un chantaje, y puede ser por compañeros, profesores de la escuela para acceder a algo que requieren o que quieren algo de ustedes, pretenden intimidarlos. Bromas, comentarios, chistes obscenos y también acerca del cuerpo o sexualidad, ¿no? También como tal nos dice que la violencia psicológica es cuando ustedes como jóvenes, su pareja los cela constantemente y ahora pues que les piden esas como claves, ¿no? Que es en realidad la prueba de amor, que su Facebook, su WhatsApp o que leen los correos. Eso sería. Posteriormente, bueno, ustedes van a decir que estoy extralimitándome y que posiblemente este no sea el tema, pero como tal, pues yo también les doy a conocer.
esta síntesis para que ustedes también como tal sepan y posteriormente ya podamos avanzar lo que es en realidad el protocolo para casos de violencia. Como tal, es el protocolo para casos de violencia de género en la UNAM. Ahora bien, nos dice que las conductas de violencia de género como tal y cuál se resuelven por parte del colegio y la UNAM apoyan y ponen a disposición el protocolo para los casos de violencia de género de la universidad, es decir, violencia de género, persona, y nos dice como tal que debe de haber la unidad de denuncias, en este caso en la que se encuentra aquí, la oficina jurídica, la unidad de apoyo jurídico en donde se puede brindar como tal es la abogada general donde les puede apoyar y auxiliar. La contención, en el caso que ustedes, es lo primero que se tiene que realizar, la contención para ver qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan y posteriormente brindarles lo que es la atención, donde ustedes en realidad van a decir si desean interponer una queja o posteriormente si requieren una atención inmediata. También nos dice que las asistencia o AG, como se dice, asistencia técnica al jefe de oficina jurídica por teléfono. También ustedes pueden hacer eso. O la AG es agendar a la víctima. Nos dice como tal que el inicio del procedimiento es una entrevista. Una entrevista donde les preguntan a ustedes cómo acontecieron los hechos, cómo se llevaron a cabo. Posteriormente ya es el levantamiento del acta, es decir, es una narración sucinta de todo lo acontecido o los hechos que les ocurrieron, señalando el día, la hora, en qué lugar, posteriormente con las pruebas anexadas. Como tal, en caso de que se proceda, bueno, para la investigación administrativa, aviso de sanción o rescisión en el caso que sean los mismos compañeros de trabajo que se tenga que hacer, es un aviso de sanción o rescisión del contrato. Y en caso de que se proceda posteriormente, Lucero, ¿me escuchas? Sí, parece que la maestra Lucero tiene problemas técnicos, pero bueno, este tema es muy importante manejarlo para saber, digamos, qué tenemos que hacer en caso de que suframos algún tipo de violencia en la institución. La maestra Lucero nos hablaba, ¿verdad? De los tipos de violencia que se pueden ejercer. Ya está presente aquí la maestra. Sí, ya está. Okay. Posteriormente, Gracias. Nos quedamos en la confidencialidad. Posteriormente vamos a lo que es la información adecuada. La información adecuada nos dicen que consiste en explicar de qué manera clara en qué constare y consiste el proceso de queja, los razonamientos que habrá detrás de las decisiones durante el proceso que dure y el posible resultado del procedimiento. Posteriormente tenemos como tal la accesibilidad, es decir, cualquier persona puede presentar una queja. El procedimiento como tal es una persona de la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias dentro de la UNAM o el titular de la oficina jurídica, en este caso del CCH, es decir,
es el que puede dar la orientación respecto a los actos que constituyen la violencia. Si ustedes llegan a sufrir algún tipo de violencia, con mucho gusto pueden acercarse a lo que es a la oficina jurídica, donde se encuentra el titular que les va a estar tomando como tal el seguimiento de sus denuncias. Y hará un procedimiento dentro de la universidad, en el caso que así lo requiera. En el primer contacto se pueden tomar las medidas de contención psicológica, si ustedes así lo requieran. Posteriormente tenemos como tal que ustedes deben presentar en la unidad de atención jurídica o en la oficina jurídica del plantel. Como tal, ustedes tienen que presentarse y ahí les harán una entrevista sobre los hechos que se consideran que pueden consistir en una violencia de género. Recuerden que todo empieza por una denuncia. Si ustedes en realidad están sufriendo algún tipo de hostigamiento, acoso, violencia, pueden acudir lo que es esta instancia. Posteriormente nos comentan que en el caso de que lo que se requiere y se producirá, se podrán dictar medidas urgentes de protección o prevención para evitar que la violencia ejercida en su contra continúe y aumente. Es decir, también cuando a ustedes se les acercan, los violentan con groserías, los violentan de una manera psicológica, que dicen, no, tú estás loco, no, pareces, no sé, cualquier situación que les digan, eso también es discriminación. Ustedes pueden levantar como tal una queja en el jurídico de aquí de CCH. Nos dice también como tal que se valorará su caso. Y si se cumple con las condiciones, pueden optar por el procedimiento alternativo con enfoque restaurativo. Es decir, que en el caso de que no sea deseado, se continuará con el procedimiento formal aplicable si el acto constituyera delito. Y si así lo desearan ustedes, se le podrá acompañar al Ministerio Público. El Ministerio Público será figura competente para que se presente la queja. Como tal, se debe de tomar en cuenta que si requieren algún apoyo psicológico, la UNAM lo brindará, ya que contamos con apoyo psicológico. Existen dos tipos de procedimiento a seguir después de la queja, el formal y el alternativo. El procedimiento formal como tal nos dicen que se establecen dos partes, la persona afectada y la persona presuntamente infractora, y se realiza como tal una investigación para determinar los actos denunciados. Como tal, pueden ser calificados como violatorios dentro de la normatividad aplicable, en cuyo caso se determina la sanción correspondiente conforme a la la calidad de la persona infractora. Es decir, si es de la comunidad académica o trabajador, de base se activará como tal el procedimiento de investigación administrativa. Si es parte del alumnado, se comenzará el procedimiento disciplinario. Si la persona presunta agresora fuese personal de confianza o trabajador por honorarios, se iniciará un procedimiento de aviso, sanción o rescisión del contrato. Posteriormente, si ustedes desconocen la identidad del agresor, se pueden proponer medidas no de repetición, como es luminaria, vigilancia o campañas de prevención. También nos dice como tal que el procedimiento alternativo, en este procedimiento alternativo se establecen dos partes, la persona solicitante y la persona invitada. Es decir, se podrá ser realizado por la UNAD. Para ello contará con las personas facilitadoras, profesionales con perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos, para que ustedes como tal pues se sientan en libertad de realizar estas denuncias y que ustedes saben que en realidad sí se van a canalizar. Nos dice que los procedimientos alternativos bajo los principios de justicia restaurativa
consisten en un diálogo equitativo y respetuoso, y solo se pueden llevar a cabo en caso de que ambas partes lo deseen. Posteriormente, en que ustedes, que no haya existido una violencia física, delitos perseguibles de oficio, violencia en más de una ocasión o escalada, ni cuando existen aproximaciones, nos dice aproximaciones sexuales en contra de alguna persona en situación de minoría de edad. El procedimiento alternativo no constituye un careo ni una mediación, es decir, no hay como tal un careo ni una confrontación para que ustedes puedan seguir. Posteriormente nos dicen que si se encuentran ustedes en un estado de alteración que requieren atención psicológica, acuden o se comuniquen a la UNAM a los siguientes teléfonos. Si gustan anotarlo, con mucho gusto se les puede proporcionar, las denuncias e informes. No sé, maestra Fernanda, si guste comentarles que si gustan anotarlo, con mucho gusto les podemos proporcionar. Claro, estoy compartiendo en el chat la persona orientadora comunitaria de Azcapotzalco, que es el caso de la maestra Hasibi, ¿no? Entonces, pueden directamente contactarse con ella. En un momento pongo los datos en donde pueden como tal platicar con ella para la orientación de estas, digamos, demandas o quejas. Y sí es importante que se conozca, y es para toda la comunidad, estudiantes, profesores y trabajadores. Claro que sí, maestra. De hecho, de antemano, pues les quiero dar como tal no sé si pueda leerles algunos artículos de la legislación universitaria. Bueno, si me pueden permitir un momento. Permítanme. No sé si en este lapso hay alguna duda, alguna cuestión, maestra. Con mucho gusto. Sí, para los chicos, si es que quisieran comentarle algo a la maestra Lucero, pues de antemano, muchísimas gracias por la información que nos das. Es muy relevante. Consideramos que es importante la denuncia ante estos casos. Y bueno, nos das a conocer lo que es el protocolo de violencia de género. Importante decir también que, bueno, si no quisieran denunciar en el plantel, pues en este caso directamente sería en la defensoría, ¿no? Es correcto, maestra. Entonces, chicos y chicas, chiques, si tenemos alguna pregunta o algún comentario para la profesora Lucero, por favor, es momento. Cualquier cuestión es importante. Con mucho gusto. O si gustan, les puedo leer como tal ahora lo que son los estatutos de la Defensoría de los Derechos Universitarios sobre la igualdad de atención de violencias de género, que es en realidad lo que ustedes deben de saber para posteriormente que ustedes acudan a la oficina del área jurídica de aquí del CCH Azcapotzalco, o en su caso, que ustedes hagan una llamada a la Defensoría Universitaria, en donde con mucho gusto se les podrá atender. Pues como tal nos refiere el estatuto, el artículo 1, que la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad de Atención de la Violencia de Género, es un órgano de la Universidad Nacional Autónoma de México para contribuir a la promoción de la igualdad entre todos los universitarios y que tiene por objeto, como tal, recibir y atender las quejas del alumnado y personal académico de la UNAM por actos u omisiones que afecten los derechos y otorgue la normatividad universitaria.
recibir y atender quejas, coadyuvar con las autoridades en la estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y cualquier otra forma de violencia en la UNAM o el CCH en donde se presente. Proporcionar asesoría en materia de derechos universitarios y violencia de género. La Defensoría es un órgano autónomo e interdependiente y goza de plena libertad. Es decir, para ejercer su presupuesto y sus atribuciones que le confieren en el Estatuto de la Legislación Universitaria. Como tal, la Defensoría se regirá bajo los principios de interdependencia, buena fe, objetividad, imparcialidad, legalidad, debida diligencia, confidencialidad, eficiencia, perspectiva de género y de derechos humanos. La Defensoría actuará a petición de parte cuando sea presentada una queja o de oficio cuando se tenga conocimiento de posibles hechos que sean de su competencia. Posteriormente, nos dicen que se excluye de la competencia de la Defensoría las afectaciones de los derechos de naturaleza laboral, sean de carácter individual o colectivo, las resoluciones disciplinarias emanadas de competencias exclusivas o las evaluaciones académicas del profesorado, jurado, calificadores, comisiones dictaminadoras. Como tal nos dice que en realidad estas comisiones dictaminadoras nos dice que para su adecuado funcionamiento, la Defensoría contará con una persona, un titular y al menos 2 defensores adjuntos que garanticen como tal en todo momento la paridad de género, quienes auxiliarán a la misma y la sustituirán cuando sea necesario. Contará con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo de sus actividades, previendo contar con personal especializado en la atención en materia de violencia de género y el personal con calificaciones para llevar a cabo procedimientos alternativos. Posteriormente, en la Defensoría se podrá establecer delegaciones cuando sea necesario para su eficaz funcionamiento. Como tal, nos refieren que la persona titular de la Defensoría deberá poseer conocimientos en materia de derechos humanos y de género para ustedes darles una mejor atención y conocer la legislación universitaria de la UNAM con los requisitos que establece la Ley Orgánica de la UNAM para la elegibilidad de miembros de la Junta de Gobierno. Posteriormente nos dice que la persona titular de la Defensoría es designada por la Comisión de Legislación Universitaria del Consejo de Universitarios de un tema integrado por la persona titular de la Rectoría. Bueno, aquí nos dice que las atribuciones en realidad de la Defensoría es conocer y atender quejas presentadas por el alumnado y el personal académico por la presunta violación de los derechos universitarios. Estos serían como tal las atribuciones que tiene la Defensoría, en este caso la Defensoría de aquí del CCH. Conocer y atender quejas del alumnado, personal académico, administrativo de la UNAM por presuntos actos que constituye violencia de género, en cual se realiza la investigación y las acciones necesarias, ya sea a petición de parte o de oficio, para llevar a cabo eficazmente que funcionen, debiendo en todo momento tener especial atención a aquellos casos que involucren violencia de género. Posteriormente, instrumentar y remitir las quejas a las autoridades. Estas como tal, pues deben de estar enteradas, deben de estar informadas, y funcionarios universitarios competentes para la apertura del procedimiento. Formar que haya lugar de acuerdo con la normativa universitaria, proporcionar asesoría a la comunidad universitaria sobre temas vinculados con la violencia de género, para que ustedes en realidad
A ustedes como tal ya les dan una materia en sexto semestre que es, o en quinto semestre, que es derecho. Entonces, en este caso se les debería de dar sobre los temas de violencia de género. De hecho, en las primarias ya se está impartiendo como tal la materia de igualdad de género. Posteriormente nos dice que, y sobre todo los procedimientos previstos para la atención de casos de violencia de género, como tal, pues ya vimos que es una violencia de género. Nos dice que también estos órganos tienen que proporcionar la asesoría, el acompañamiento en aquellos casos de violaciones a los derechos universitarios. Como tal, siempre tenemos nosotros que estarles apoyando en lo que se requiera, siempre y cuando existan las pruebas y existan como tal, ustedes tengan la prueba firme. Llevan la prueba plena, perdón. Llevan un registro y se da un seguimiento a todas las quejas presentadas con motivo de la violación de los derechos universitarios y como aquellas quejas en materia de violencia de género. Posteriormente se proponen soluciones para buscar el restablecimiento de los derechos afectados. Se solicita a las instancias como tal la adopción de medidas precautorias necesarias, en su caso, si requieren ustedes, para evitar en lo posible la consumación irreparable de alguna afectación o algún daño a sus derechos, en el caso de sus derechos universitarios. Como tal, se emiten recomendaciones fundadas y motivadas sobre los asuntos de su competencia. Se emiten recomendaciones generales que ayuden a detectar áreas de oportunidad para prevenir futuras afectaciones a los derechos universitarios. Como tal nos dice que violencia de género hay que darle una atención pronta y expedita a ustedes en el caso de que lleguen a sufrir y que sean víctimas en materia psicológica, médica y jurídica, o la que sea necesaria para contribuir a la reparación del daño. Que en su caso sabemos que si es un aspecto psicológico es muy difícil, pero poco a poco con el tratamiento adecuado sí se supera. Llevar a cabo procedimientos alternativos, en este caso la resolución del conflicto, como tal una controversia, una conciliación, que ambos estén de acuerdo, dialoguen, y a partir de este diálogo que se lleva a cabo entre ambos, entre la persona que sufrió, la víctima y el agresor, lleguen a un acuerdo y ambos haya una conciliación. A esto se le llama una conciliación. Es una conciliación pacífica. Posteriormente, se elabora y se instrumenta un programa preventivo en materia de los derechos universitarios y nos dice como tal que la cual se podrá conformar y coordinarse por cualquier instancia universitaria. Posteriormente, en el capítulo 4, y si gustan posteriormente ustedes también leer la legislación universitaria, que en realidad en este apartado de materia de género se los recomiendo, y así en realidad ustedes van a saber atender qué es una violencia física, qué es una violencia psicológica y qué es como tal una violencia sexual. Ustedes en realidad ya saben todo esto, ya no se requiere que se les esté diciendo porque ustedes ya saben. Pues como tal vamos a lo que es la atención de quejas por vulneración a sus derechos universitarios. Es lo que en realidad queremos saber nuestro tema, pero les fui dando todo este amplio panorama, espero que le hayan entendido y si no, con mucho gusto podemos resolver las dudas que en realidad se formulen en este itinerario. Posteriormente, como tal, la tramitación del procedimiento de queja se sujeta a los siguientes lineamientos. Como tal, no se estipula cómo va a ir la queja. Las quejas deben presentarse por los medios que defina la Defensoría. Es decir, cuando se considere necesario, se considerará entrevistas y la parte afectada como tal debe presentarse
para otorgarle la orientación, para que se le otorgue la orientación que se requiera. Como segundo término, tenemos que la Defensoría lleva un registro de todas las quejas que se conocen. Cuando se trate de quejas difundidas por otros medios y se considere que existan los elementos constitutivos de afectación a los derechos universitarios, se investigue de oficio, con citación, es decir, por alguna notificación o de las personas interesadas. El procedimiento debe ser expedito y se observan los principios de suplencia de la queja. Debido a su diligencia, su confidencialidad y transparencia, se inicia posteriormente con el estudio de la petición. Lo que ustedes requieran aquí es el estudio de la petición, lo que ustedes están pidiendo, a fin de decidir si es admisible y en qué supuestos se debería rechazar, por no ser de la competencia del órgano. Posteriormente, se le informa a la persona interesada sobre las razones para no aceptarla. En el caso que no cumpla con los requisitos, se orienta para que pueda acudir a la vía procedente. Después tenemos cómo tiene que ser admitida la queja. Bueno, como tal, la queja se correrá traslado por vía electrónica y escrita o funcionando de la entidad académica, la dependencia o instancia universitaria involucrada, a fin de que se haga un informe sobre la situación planteada. Como tal, el contacto directo y la información personal para evitar las dilaciones de las comunicaciones escritas. Posteriormente, en el caso de la queja fuera presentada por un tercero, se informará a la presunta víctima sobre sus derechos y sobre lo que es el procedimiento para presentar la respectiva queja. En su caso, de así solicitarlo, la Defensoría se procurará, como tal, se llegue a una solución inmediata y en su caso se tomen las medidas para que se terminen los conflictos, es decir, siempre que las partes estén de acuerdo. Y como comentábamos, es una conciliación entre las partes, que ambos estén de acuerdo y como tal, pues, ya no requieran como tal seguir el procedimiento. Una conciliación. La Defensoría procurará que se llegue a una solución inmediata y en su caso se tomen las medidas para que se termine con la afectación a la brevedad posible. Para cumplir con los fines de esta fracción, la Defensoría podrá utilizar medios alternativos como son la solución de conflictos, siempre que las partes estén de acuerdo a las características del asunto o lo permitan. Nos dice que la solución inmediata no sea factible, se hará análisis de los informes recibidos y rendidos de los elementos probatorios, es decir, las pruebas que ustedes tienen. Posteriormente, nos dice que las personas interesadas, los datos que se hubiesen podido obtener del examen de la documentación respectiva y de los demás elementos que se consideran necesarios. Sus autoridades funcionarios universitarios deberán informar de sus actuaciones y resoluciones y dar acceso a la información repentina por la Defensoría de conformidad con la legislación universitaria. Posteriormente, en caso de llegar a un acuerdo o indefendiendo, señalando el incumplimiento del acuerdo, la Defensoría remitirá el acta a la autoridad
competente para los efectos conducentes. Y las disposiciones como tal es las disposiciones finales. Bueno, hay otro donde dice que de las recomendaciones, si gustan los leo, o si ya se aburrieron, díganme, no sé. También para que no se les haga así muy largo, los podemos explicar. No sé, si gustan enviarme algún mensajito por WhatsApp. Bueno, entonces seguimos. Chicos, No sé, si no quieren abrir directamente el micrófono, pueden escribir por medio del chat sus dudas. Sabemos que es mucha información, pero es importante que ustedes la sepan. No se preocupen, como tal, estamos para poder orientarlos y para que sean efectivas estas rutas jurídicas, para que como tal ustedes no sean violentados y violentadas. ¿puedo continuar? Sí, gracias, maestra Fel. Las recomendaciones emitidas por la Defensoría tendrán por objeto procurar que cesen las afectaciones como tal y, de ser posible, también recabar los datos y restituir los derechos de las personas afectadas. Y así como, de ser procedente, servir de base para que la autoridad en el funcionamiento de los procedimientos correspondientes. La Defensoría como tal se notifica por medio de la recomendación a la autoridad o al funcionario de la entidad académica. Dependencias o instancias universitarias correspondientes, quien dentro del término de 5 días hábiles contados a partir de la notificación, es decir, tienen un ejemplo el día de hoy, ¿no? Se empieza a contar, por decir, el día de a partir de mañana. Mañana es hoy es día martes, sería miércoles, son puros días hábiles. Miércoles, jueves, viernes, lunes y el próximo martes, ya que son los 5 días, son 5 días hábiles. Porque recuerden que en sábado y domingo no se elabora, entonces como tal, en los juzgados reciben hasta los 5 días, pero también hay sus excepciones. En este caso de materia de género, como sí están abiertos, aquí sí se les puede dar como tal trámite. Posteriormente nos dice que después de ser aceptada se debe señalar las acciones que se tomarán para dar el cumplimiento a la misma. Es decir, en el caso de rechazarla, se deberá fundar y motivar las razones. ¿Por qué motivo se está rechazando? ¿Qué no cumplió? ¿Con qué requisitos no? ¿Qué requisitos no está cumpliendo? Es como si fuera un pliego petitorio, es como si fuera en realidad, porque ahí les dicen, ¿por qué motivo no se está cumpliendo? No, pues te faltó la prueba, la testimonial, no, pues te faltó a lo mejor la prueba, la de la fotográfica, te faltó la prueba es que hay varias pruebas en esta área de derecho, hay varias pruebas, está la testimonial, está la fotográfica, está la documental privada, está ahora es la de los chats, también ya se puede. En algún momento que así se sugiera ante un juez, se puede pedir como tal que se verifique y que en realidad por cuestiones que en realidad ustedes sufrieron, se puede pedir como tal que el celular sea intervenido de esa persona que los estuvo violentando, con una orden, claro, judicial. Nos dice que el artículo 16, el caso de la autoridad o el funcionamiento se rechace la recomendación,
La Defensoría es la que es la única para valorar en un plazo no mayor a 10 días hábiles. En este caso, si se acepta las razones del rechazo o si se mantienen los términos de su recomendación. Si no se acepta por las razones del rechazo, la Defensoría puede emitir como tal una recomendación donde definitivamente que será conocida y valorada por la autoridad o el funcionamiento. En caso de volver a rechazar dicha recomendación, la Defensoría dará vista a la Comisión de Honor del Consejo Universitario. Para la autoridad o funcionario correspondiente comparezca ante la misma y que exponga los razonamientos y que justifiquen su decisión final. Posteriormente tenemos lo que es las disposiciones finales, que es una causa de responsabilidad e incumplimiento y la desatención, a las recomendaciones de la Defensoría, en cuyo caso las autoridades, el personal académico, el administrativo y el alumnado como tal serán sancionados conforme a los procedimientos contemplados en la legislación universitaria correspondiente. El artículo 18 nos dice que la persona titular de la Defensoría deberá rendir un informe anual general ante el Consejo Universitario. Y pues las dudas e interpretación del presente estatuto, bueno, como tal ya nos viene diciendo en la legislación que esto se encuentra en el estatuto del reglamento y que queda a cargo de la persona titular de la oficina de la abogada general en su caso. Y posteriormente pues ya nos menciona como tal los artículos transitorios, el proyecto de reglamento de la Defensoría que se debe someter a la aprobación de la Comisión de Legislación. Posteriormente, bueno, vamos a dar el de aquí, maestra Fer, no sé si me permite leer. Este sí se los voy a leer porque pues en realidad lo tenía en mis diapositivas, pero tuvimos problemas en el área jurídica como tal. Bueno, nos dice que son las causas especialmente graves de responsabilidad aplicables a todos los miembros de la comunidad. Nos dice que la realización de actos concretos, se me olvidó, es el artículo 95, y la realización de los actos concretos que tiendan a debilitar los principios básicos de la universidad y las actividades de índice política que persigan el interés personalista. La hostilidad por razones de ideología o personales manifestada por actos concretos contra cualquier universitario o grupo de universitarios. La utilización de todo o parte del patrimonio para fines distintos de aquellos o que está destinado. Ocurrir a la universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente, psicotrópico o inhalante. Ingerir o usar, vender, proporcionar u ofrecer gratuitamente a otro en los recintos universitarios bebidas alcohólicas, las sustancias consideradas por la ley como estupefacientes o psicotrópicos o cualquier otra que produzca efectos similares en la conducta del individuo que los utiliza. Portar armas de cualquier clase en los recintos universitarios. La comisión en su actuación universitaria de actos contrarios a la moral y el respeto que entre sí se deben los miembros de la comunidad universitaria. Posteriormente nos comentan que la encargada o la abogada general en este caso es la doctora Guadalupe Barrera Nájera. Ella es la defensora de los derechos universitarios. Con mucho gusto les vamos a proporcionar el número de atención en donde ustedes pueden marcar en caso de ser víctimas de alguna situación de violencia, porque en realidad estas son las instancias donde ustedes deben de acudir. Ahorita les voy a proporcionar también lo que es como tal, los derechos de los alumnos. Nos dicen que a ser considerado como alumno de la UNAM, de igualdad de género, a ser respetado, a utilizar como tal sus derechos, a utilizar bibliotecas, a votar, a ser votado,
a realizar actividades deportivas, de petición, de acceso a la información, a presentar quejas, reclamaciones o denuncias, y las obligaciones también, pues como tal, firmar la protesta universitaria, el artículo 87, respetar los reglamentos y legislación universitaria, que es el artículo 87, mantener el orden y la disciplina, el artículo 87 al 93, cumplir con los compromisos académicos, administrativos, en este caso el artículo 87, respetar las instalaciones universitarias, el artículo 95, fracción tercera. Como tal, hacer honor a la institución en el artículo 87 y cumplir como tal el requisito de ser estudiante para efecto de recibir los servicios de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, el artículo primero, el RODU, el artículo 1, y la autoridad universitaria competente podrá imponer la sanción en el caso que se incumpla con este apartado, y la suspensión o expulsión provisional a los alumnos, siempre que suspensión o expulsión provisional a los alumnos, siempre que cumpla con las formalidades exigidas por la legislación universitaria, que es el artículo 90, 93 y 97, y el artículo 4. No perturbar las labores universitarias, el artículo 87, y cumplir con todos los requisitos en el caso de aspirar a una representación estudiantil ante el Consejo Universitario y Consejos Técnicos General, Escuela Nacional de Ciencias y Humanidades, el artículo 88, artículo 18 y el 56. Posteriormente tenemos el artículo 10, y pues bueno, esos serían como tal sus derechos de ustedes, son los artículos que se mencionan, y pues no sé si tengan alguna duda. Creo que ya me excedí del tiempo, no sé, maestra, si gusta preguntarles a los asistentes, con mucho gusto para... Claro. Muchas gracias, de verdad muy completa. Adelante, parece que quiere participar la compañera Belit. Te escuchamos, por favor. Con mucho gusto. Belit, ¿quieres participar? Dice que no, que se activó solo. Okay. Pero bueno, a mí me gustaría hacer ciertos comentarios. Díganme. Sí, solo felicitarte. Creo que es muy importante esta cuestión de concientizar todas las herramientas jurídicas que tenemos en nuestra universidad y cómo podemos hacer valer nuestros derechos como universitarios y desde este enfoque de perspectiva de género. Creemos que como tal hay mucho por qué trabajar, tanto en la universidad como, digamos, en el país, en el mundo, ¿no? Porque seguimos viendo, pues, estos casos de violencia y brecha entre esta cuestión de perspectiva de género. Entonces, nos diste un panorama muy completo de lo que es, digamos, el protocolo. Nos diste una definición sobre los tipos de violencia. Nos diste las rutas necesarias para poder iniciar una queja, iniciar, digamos, esta cuestión jurídica tan importante, ¿no? Entonces, sabemos que fue mucha información, pero es de vital importancia que la tengamos para poder vivir una vida libre de violencia y gozando de nuestros derechos. Entonces, muchas gracias, profesora. Muchas gracias también a la maestra Hasibi, a nuestra institución, el que nos des la oportunidad de hablar de estos temas. Y bueno, pues estamos a sus órdenes, chicas, chicos y chiques. Recordemos que la comisión tiene su Facebook, también ahí pusimos la liga, y en cualquier caso, pues estamos para apoyarlos, la Comisión Interna de Género.
No sé si alguien más quiera dar algún tipo de comentario. Pues si no lo hay, pues les agradecemos y pues terminamos esta charla. Muchas gracias. Gracias, maestra. Ay, perdón por la interrupción. Gracias, maestra Fernanda, de antemano. Gracias, maestra Hasibi. Gracias a la directora. Gracias a todos los que nos apoyaron para llevar a cabo como tal estas conferencias, ya que sin duda alguna, pues es de gran relevancia para nosotras y para todos, para dar a conocer ante qué instancias se pueden presentar el protocolo. En realidad faltó aún más información como tal, no fue muy vasta, tenía más información que me hubiera gustado presentar, pero tuvimos algunos problemillas técnicos y pues bueno, desde esta computadora nos conectamos, que nos hicieron favor de prestarnos, y pues les agradecemos por su apoyo, por haber estado atentos a la conferencia, y pues estamos para apoyarles en la Comisión de Género. Y con mucho gusto, si tienen alguna situación, algún problema, con mucho gusto les vamos a apoyar. No tengan duda en acercarse a nosotros y comentarnos qué es lo que sucede. Con mucho gusto las podemos canalizar, lo que es al área jurídica en este caso, con la encargada de la Defensoría de los Derechos Universitarios aquí en SSH Azcapotzalco. Y de antemano, mil gracias por la invitación, y pues a todos que tengan un excelente y bendecido día. Y felicidades a mis compañeras, felicidades a las alumnas en este día, a los administrativos, y pues muchas gracias de antemano por otorgarme este espacio. Les recordamos, por favor, pasar lista de asistencia y como tal, también si nos hacen favor de contestar el Forms para saber sus comentarios acerca de esta charla. Y pues sin más, pues nos retiramos y muchísimas gracias por su presencia. Un placer. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.